Vamos a dar comienzo al desarrollo del tema del ciclo del fósforo y micorrizas. Haremos una exploración integral de los procesos biogeoquímicos del fósforo y su interacción simbiótica con hongos micorrízicos en ecosistemas agrícolas. Bien, aquí les presento cómo es el ciclo biogeoquímico del fósforo. El fosfato en solución, se encuentra en la solución edáfica del suelo, puede ser absorbido por los vegetales, que estos a su vez irán a formar parte de los animales y que junto con la microbiota, la microflora y la materia orgánica van a ser parte nuevamente de los fosfatos en la solución edáfica. Acá hay algunos procesos que van a estar involucrados en este ciclo biogeoquímico, como son la inmovilización, la mineralización, la solubilización y también la precipitación. Si bien no hay un componente gaseoso, ¿sí?, del fósforo en la naturaleza, puede en ciertas circunstancias haber fitina. Estos pueden estar en lagos o pantanos. ¿Sí? El ingreso del fósforo al suelo se realiza por medio de las fertilizaciones fosforadas, de las excreciones de los animales y los depósitos de las aves. El fósforo, luego, debido a las erosiones y a las correntías, llegan al mar y son depositados en los sedimentos. Entonces, el fósforo presenta un único ciclo entre los elementos biogeoquímicos caracterizado en general por esta ausencia de la fase gaseosa. Su disponibilidad para los organismos depende enteramente de los procesos edáficos y acuáticos complejos. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los reservorios de fósforo en la naturaleza. Encontramos que los sedimentos marinos es uno de los más importantes y luego le sigue el suelo. Se considera que un suelo es sano cuando las relaciones de carbono, nitrógeno y fósforo se encuentran entre 110 a 1. Si consideramos solamente el carbono y el fósforo, puede estar entre 100 hasta 300 y la relación de nitrógeno-fósforo puede ser entre 5 y 20, ¿sí?, con cierta variabilidad, y 1. Otro de los reservorios que tiene el fósforo en la naturaleza es el océano. En igual medida le siguen las rocas de apatita, que es como esta la fórmula que tiene la apatita. Y luego se encuentra la biomasa terrestre y la biomasa marina. Los peces pueden consumir el fósforo que luego excretan y así se cicla este elemento en la naturaleza. En los suelos, la fracción orgánica varía entre un 30 y hasta un 85% y su forma de ser tomado por los vegetales es bajo el estado de ortofosfato, es decir, cuando su estado de oxidación es más 5. Vamos a ver que en todo el sistema, en todo el ciclo del fósforo, no hay cambios de estado de oxidación como puede pasar con el nitrógeno, con el carbono y con el azufre. En este caso, el fosfato puede estar soluble o insoluble, dependiendo de las condiciones edáficas, pero siempre va a estar bajo ese estado más 5. Bueno, ¿por qué es importante el fósforo? ¿Por qué es importante que lo tomen los microorganismos? Bueno, el fósforo es el segundo elemento de importancia luego del nitrógeno y está involucrado en el metabolismo energético en cuanto al almacenamiento y transferencia de moléculas de ADP y ATP. Forma parte del material genético con el DNA o el RNA y forma parte de la estructura celular, ¿sí?, como parte de las fosfoproteínas y fosfolípidos que, como sabemos, son parte de las membranas celulares, ¿sí? También tienen una actividad o forman parte, digamos, de la actividad enzimática, ya que actúan como cofactores, ¿sí?, de algunas reacciones enzimáticas y desde el punto de vista de la planta participa del crecimiento radicular. El fósforo, como dijimos, es el segundo elemento de importancia para las plantas y los microorganismos y es fundamental para el desarrollo reproductivo. Entonces,
Como dijimos, en el ciclo del fósforo no se da por reacciones de óxido-reducción, sino que se debe a un proceso metabólico de los microorganismos y sus consecuentes reacciones químicas. Los microorganismos consumen el fósforo cuando está soluble bajo la forma de fosfatos y lo transforman a fósforo orgánico. Luego, este lo pueden volcar al sistema para que sea mineralizado. Entonces, los procesos bioquímicos en donde forman parte los microorganismos, tenemos que son la mineralización y la inmovilización y la solubilización y precipitación. En cuanto al proceso de solubilización, se produce, por ejemplo, cuando la solubilización representa el proceso clave mediante el cual los fosfatos que están insolubles se convierten en formas biodisponibles. Este mecanismo es fundamental para la nutrición vegetal y para el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Sí? Es importante porque, por ejemplo, los fosfatos pueden precipitar fácilmente cuando hay metales como el calcio, el hierro, el manganeso o el aluminio. Entonces es necesaria que por acción de los microorganismos estos fosfatos puedan liberarse y puedan solubilizarse para que puedan ser tomados por ya sean las plantas o los microorganismos. Los procesos de solubilización están mediados por microorganismos y esta solubilización microbiana se concentra principalmente en la zona de la rizósfera, porque justamente en esta zona es donde se encuentra la mayor actividad debido a la liberación de exudados radiculares que estimulan el crecimiento microbiano y por lo tanto el crecimiento microbiano genera o promueve la solubilización de los fosfatos. Los principales géneros que pueden estar involucrados pueden ser los Bacillus, Micrococcus, Mycobacterium, Pseudomonas y también pueden participar hongos y actinomicetes. Ahora, los microorganismos tienen diferentes como estrategias de solubilización. Alguna puede ser la quelación, como por ejemplo con la formación de ácido oxálico que va quitando átomos de calcio al fosfato tricálcico, entonces lo deja como fosfato ácido y pasa a ser soluble. Otra forma puede ser, por ejemplo, la reducción del férrico al ferroso, donde este ferroso, cuando está unido al fosfato, son más solubles, sobre todo cuando estamos en suelos anegados. Y bueno, la acidificación es justamente cuando se liberan nitratos, sulfatos o carbonatos, que en situaciones cuando hay pHs ácidos en el medio se forman estos ácidos que justamente generan la solubilización. En esta imagen que les coloco de una caja de Petri en donde se han sembrado unas bacterias que son bacterias solubilizadoras del fósforo. El medio de cultivo, como se observa, es un medio blanquecino, blancuzco, que digamos es turbio. Y como vemos, esto es debido al fosfato de calcio. Entonces, la producción de ácidos por parte de las bacterias genera la disolución de este fosfato con producción de un halo transparente alrededor de las colonias. Entonces, esto implica que estas son bacterias que pueden solubilizar el fosfato. Una forma de poder como cuantificar la solubilización es midiendo la eficiencia de la solubilización. Esto se mide cuando se hace crecer la colonia, por ejemplo, en un medio de cultivo, como les explicaba recién, que tenía fosfato de calcio. Esta colonia, o digamos este conjunto de células, forman ácido que va disolviendo el fosfato que está alrededor de la colonia formando un halo. Entonces lo que se hace es la relación entre el diámetro del halo de solubilización con respecto al diámetro del halo de la colonia. Eso nos da una eficiencia en la solubilización y bueno, hay como una especie de tabla donde los valores mayores a 2 se pueden considerar como buenos. Entonces, concluyendo que tienen una considerable producción de ácidos, aquellas bacterias que solubilizan el fósforo inorgánico. Por otro lado, la mineralización del fósforo orgánico
es el pasaje justamente del fósforo orgánico a inorgánico. Y este pasaje es catalizado por enzimas denominadas fosfatasas. Las condiciones favorables para la mineralización es cuando la relación entre el carbono y el fósforo está por debajo de los 200. Esta actividad enzimática, como les decía que el grupo se llama fosfatasas, puede estar dentro de estas fosfatasas se encuentran las fitasas, nucleáceas y fosfolipasas que actúan sobre compuestos orgánicos. Los microorganismos claves o los que están relacionados con estos procesos tenemos a las pseudomonas, los bacillus, rhizobium, fusarium, tricoderma, ya como hongos. En los suelos con contenidos medios de materia orgánica se considera que el 30 al 50% del fósforo es inorgánico. Y fíjense en este dato, que el flujo de fósforo por la biomasa microbiana alcanza a 4,6 kilos de fósforo por hectárea y por año. Estas enzimas de la mineralización son producidas principalmente por microorganismos del suelo y constituyen el mecanismo principal para la liberación del fósforo desde los compuestos orgánicos complejos. Por ejemplo, las fitasas transforman la fitina en inositol y en fosfatos. Luego las nucleasas actúan sobre el ADN o el ARN, liberando fosfatos, también como productos de la hidrólisis de esas moléculas, y las fosfolipasas catalizan la hidrólisis de los fosfolípidos presentes en las membranas celulares y también liberando los fosfatos disponibles. Bueno, el otro de los procesos es la inmovilización del fósforo. ¿Qué significa la inmovilización? Es cuando, digamos, el fosfato que está soluble puede incorporarse a una célula. Esa célula puede ser vegetal, puede ser de una bacteria, de hongos o de actinomicetes. También puede ser, eso sería como una inmovilización biótica, porque se incorpora a una célula. Pero la inmovilización puede ser abiótica, que es cuando estos fosfatos, que están, además de estar insolubles, se adhieren a las arcillas o a las estructuras de los suelos. Ahora, cuando es biótica, que digamos se incorpora a una célula, como dijimos recién, se puede incorporar, por ejemplo, para formar ATP. Pero también pueden las bacterias, como en esta foto que se ve acá, pueden acumular el fosfato como gránulos de polifosfato como sustancias de reserva. Y en este caso van a competir las bacterias con los vegetales cuando haya mucha materia orgánica carbonada, cuando la relación del carbono con el fosfato sea mayor a 300. En estas condiciones, también cuando hay mucha materia orgánica y hay una competencia por el fosfato para ser inmovilizado, esto, digamos, está íntimamente relacionado con los procesos de eutrofización de los ambientes acuáticos. Se calcula que en los suelos cultivados entre 4 a 10 kilos de fósforo por año se inmovilizan anualmente. Bueno, y finalmente la precipitación, que era otro, digamos, de los procesos que están involucrados los microorganismos, es el proceso antagónico a la solubilización. Está dado por factores abióticos mediados por reacciones químicas y en este caso la precipitación va a depender fundamentalmente del pH del suelo. Entonces, como vemos en esta gráfica, tenemos el pH cercano al neutro, los suelos alcalinos y los suelos ácidos. En los suelos ácidos tiende a haber mayor fijación del fósforo por el hierro, como que precipitan fosfatos férricos o ferrosos, y ya cuando nos acercamos hacia suelos más alcalinos hay una mayor fijación del fósforo por parte del calcio. Estos suelos alcalinos, que son los típicos de nuestra región, como dijimos, precipita con calcio y algunas otras formas que están absorbidas como coloides a las arcillas.